Estás escuchando el podcast de la guarida de las malas hijas. Soy Sandra Sánchez, terapeuta experta en la herida materna y en las relaciones entre madres e hijas, autora del libro Malas hijas y creadora de la comunidad del mismo nombre. Aquí tienen refugio muchas hijas que callan por miedo a ser juzgadas. Acompaña a mujeres de todo el planeta a convertirse en hijas adultas, libres de culpa y soberanas de sus vidas. Es hora de abrazar tu individualidad y de transformar la historia. No permitas que las expectativas de los demás te limiten. Eres una mala hija y eso es algo bueno. Es hora de volar. Hola, malas hijas. Hola a todas las mujeres y también hombres, que sé que me escucháis. Ya estamos en el podcast número 18 y es el último de esta temporada. Y volveremos en septiembre o octubre. Aún no lo tengo muy claro, porque estoy sumergida en un cambio profundo dentro del gran proyecto que es el de Malas Hijas. Pero a pesar de todo vas a estar informada en todo momento de lo nuevo que vaya a surgir. Y verás el resultado de esta crisálida en la que ahora mismo se encuentra Malas Hijas. Pero bueno, vamos hoy al tema que nos trae aquí, en este momento. Vamos a mirar de frente a la herencia emocional y a esa epigenética conductual que atraviesa generaciones, incluso antes de que existiéramos. Hoy vamos a hablar sobre la herida materna como trauma transgeneracional. Pero antes de entrar en el tema, primero quiero hacerte unas preguntas para que empieces a reflexionar. ¿Te has cuestionado alguna vez si el conflicto que existe con tu madre es solo y exclusivo entre tú y ella dentro de tu familia? ¿Te has cuestionado si la paralización que a veces sientes en relación a ella no es realmente tuya? ¿Alguna vez has podido mirar cómo se han vinculado las mujeres de tu linaje femenino entre ellas? Si hubo intimidad emocional, escucha, protección de madres a hijas, empoderamiento. Plantéate estas cuestiones si antes no lo hiciste. Pero vamos allá. Si nos sentimos atrapadas en conflictos, dificultades, tristeza, rabia, no sabemos poner límites a los otros, nos dejamos en último lugar, nos desbordan nuestros hijos, no logramos una pareja estable, tenemos problemas con el dinero, hemos de tener presente que podemos estar teniendo traumas y heridas emocionales desde 3 orígenes distintos. En primer lugar, lo que experimentamos de niñas, es decir, nuestros traumas y heridas de infancia. En segundo lugar, los acontecimientos que marcaron el embarazo de nuestra madre, el momento mismo de nuestra concepción, si nos gestaron y parieron desde la tranquilidad, desde el sosiego, o por el contrario desde la tristeza, el rechazo, la depresión, el estrés, la rabia. Y en tercer lugar, las vivencias de quienes nos precedieron. Las decisiones y experiencias de nuestras antepasadas condicionan las elecciones que hacemos, moldean nuestra forma de ver el mundo y explican buena parte de nuestros comportamientos. Y es que tomar conciencia de este legado, reconocerlo y comprenderlo, resulta esencial para sanar nuestras heridas y avanzar como mujeres, porque nos da la oportunidad de decidir con más lucidez y, por tanto, de reescribir nuestra propia historia. Y sí, querida mía, llevamos heridas que no son nuestras, sino de nuestras antepasadas. Y puedes estar pensando, que vaya mierda, si además de nuestros traumas infantiles, también podemos estar llevando cargas de nuestras madres, abuelas, tías, bisabuelas. Pues sí, esto se da. Y te puedes dar cuenta muchas veces cuando una mujer u un hombre lleva años de terapia donde no se aborda en ningún momento su transgeneracional y sigue viviendo el mismo bucle de sufrimiento y conflictos. La mirada en terapia ha de ir más allá de la historia personal de la consultante o paciente. Ha de tener también en cuenta las historias vividas por las mujeres y también por los hombres de su propio linaje. Por lo tanto, comprender cómo nos afectan los relatos de nuestra madre y de toda la línea familiar nos sitúa en el cruce entre la genética, la epigenética, las experiencias compartidas y los valores transmitidos. Por un lado, la genética clásica explica que heredamos los genes maternos, paternos y ancestrales, lo que nos predispone a ciertos rasgos físicos y de personalidad. Hasta aquí todas estamos de acuerdo y lo tenemos bien claro. Pero por otro lado, sabemos que los hechos traumáticos sufridos por padres, abuelas o bisabuelas pueden alterar la manera en que esos genes se expresan en las siguientes generaciones. Y a esto le llamamos la herencia epigenética.
La epigenética, que todos sabemos que es una ciencia, estudia cambios en la actividad genética que no modifica justamente el ADN en sí, sino que demuestra que el entorno y las vivencias de nuestros progenitores repercuten en la salud y el desarrollo de sus descendientes. En términos sencillos, podemos heredar las heridas emocionales de nuestra madre y del resto del sistema familiar, hayan estado o no presentes en nuestras vidas, los hayamos conocido o no los hayamos conocido. Nuestra madre, además, nos transmitió su historia cotidiana a través de los cuidados que nos dio, de su manera de educarnos y de relacionarse con nosotras, influyendo, para bien o para mal, en nuestro mundo emocional y mental. Por mediación de ella y de nuestro padre, recibimos también las tradiciones familiares, las creencias culturales y los valores que se han ido forjando generación tras generación, lo que incide directamente en nuestra identidad y en nuestras vivencias particulares. Dentro del campo epigenético existe una vertiente llamada epigenética conductual, que investiga cómo los traumas sufridos por un organismo o por sus ancestros más inmediatos, cuando hablamos de un organismo hablamos del sistema familiar, estas dejan huellas moleculares adheridas a su ADN. Esta disciplina, la epigenética conductual, aporta una nueva explicación sobre los mecanismos que nos llevan a heredar información emocional vinculada a la historia familiar. Y se ha comprobado de manera empírica que además de atributos físicos, heredamos patrones de conducta, creencias y conflictos, definiendo así la forma en que percibimos y sentimos la realidad. La epigenética muestra que la respuesta emocional ante un suceso genera una química concreta en el cuerpo, dejando una marca precisa en el código hereditario que puede transmitirse de generación en generación. En mis talleres de constelaciones familiares suelo ilustrarlo de esta manera. Igual que heredamos el color de los ojos o la forma de las orejas, también recibimos comportamientos y traumas no elaborados de tiempos pasados que aparentemente nada tienen que ver con nosotras. Los acontecimientos dolorosos vividos por nuestras ancestras provocaron reacciones emocionales que segregaron composiciones químicas específicas, grabando señales en su herencia que luego pasan a sus descendientes, tal como se hereda un rasgo físico, exactamente igual. Bert Hellinger, el padre de las constelaciones familiares, a lo largo de su carrera, dirigió miles y miles de constelaciones familiares y él fue testigo de cómo en la misma Segunda Guerra Mundial, donde él también la sufrió, se reflejaba aún en la vida de los hijos, de los nietos y los bisnietos de quienes la sufrieron. Los efectos de aquel conflicto gigantesco no terminaron con la generación que lo vivió, sino que aún incluso siguen presentes, latentes en los linajes. A fecha de hoy, si es que hoy aún hay millones de personas que siguen arrastrando la barbarie que se vivió en esta etapa en su propia vida, a través de enfermedades, dificultades en la vida, conflictos internos. Y doy fe de ello, porque yo he podido estar presente en constelaciones familiares donde nietos o bisnietos de supervivientes de la Segunda Guerra Mundial, incluso aquí en España, de la Guerra Civil Española, que fue del año 1936 al 1939, más lo que supuso la posguerra, aún siguen pagando las consecuencias, pues eso, a través de enfermedades, dificultades en la vida, conflictos internos. Podemos conocer con mayor o menor detalle la historia de nuestro linaje, pero resulta evidente que deja marcas. Y esto se aprecia sobre todo cuando determinadas situaciones, aunque se presenten con matices distintos, vuelven a aparecer generación tras generación. Traumas, secretos o conflictos sin resolver del ayer pueden proyectarse en nuestro presente. Esto no significa que si tu bisabuela sufrió abusos sexuales cuando era pequeña, tú ahora tendrás conflictos con tu sexualidad, por ejemplo. Quizás ni siquiera cargues con este dolor enquistado en el cuerpo de tu antepasada, pero a lo mejor lo está llevando tu madre. Y es que todas somos aspirantes a heredar, pero no necesariamente vamos a cargar con todo ese legado. Podemos decir que estamos en manos del destino, que es quien determina qué miembro del sistema familiar expiará un asunto del pasado ancestral. Y es que es así. Ahora bien, muchas mujeres jamás trataron a sus abuelas ni disponen de información sobre las antepasadas, y esto es algo que me decís de manera recurrente. Desconocen qué lugar ocupan dentro del clan. Entonces surgen las preguntas.
¿Estoy cargando algo que pertenece a mis mayores? ¿Por qué cierto obstáculo se repite y me impide avanzar? La buena noticia es que cada una puede sacar a la luz estos enredos emocionales heredados, incluso los que ignoraba por completo. Por ejemplo, las constelaciones familiares suelen hacer visible, con sorprendentemente rapidez, a veces basta con una sola sesión, todo, sobre todo cuando se hace en grupo. Lo invisible es capaz de hacerlo visible. Esta metodología, inspirada en el análisis transaccional, también sobre la terapia gestal y la dinámica de grupos, parte de la idea de que compartimos un destino familiar que de entrada trasciende a lo individual. Cuando alteramos el orden natural del sistema, por ejemplo, actuando como los padres de nuestros propios padres, excluyendo a un miembro del clan, faltando al reconocimiento de quienes vinieron antes o rompieron el equilibrio entre el dar y el tomar, pues se pueden manifestar síntomas, conflictos, accidentes o enfermedades que señalan ese desajuste que ocurrió en el pasado. Te voy a ahora mismo una pequeñita, una mini guía práctica para que puedas tú identificar si estás arrastrando algún síntoma de tu linaje familiar. En primer lugar, identifica un síntoma que se repita en tu familia o linaje. Puede ser un síntoma físico, mental, emocional o relacional. En segundo lugar, puedes preguntar a tu familia, ¿quién más vivió algo parecido a esto? Y en tercer lugar, si sientes que hay que mirar y abordar ese síntoma que se repite y que tú lo estás viviendo, acude a un profesional en transgeneracional, ya sea un constelador familiar, un psicólogo integrador o un terapeuta sistémico. Una vez que he introducido que heredamos comportamientos de nuestro linaje, que la epigenética conductual como ciencia lo sigue estudiando y demostrando, y que es importante abordar el transgeneracional en terapia, entramos en el punto de que tu herida materna, evidentemente, tiene raíces antiguas. Y es que nació porque tu madre arrastraba su propia herida con la suya, con tu abuela, y así sucesivamente hacia atrás. Cada mujer que no fue acogida por su madre queda anclada en el pasado. No logra cortar el cordón y sin querer deja a sus propios hijos sin el amparo que necesita darles. Por eso tu madre no pudo ofrecerte lo que precisabas. Ella tampoco lo recibió y aún hoy sigue esperándolo de manera inconsciente. En ocasiones intenta obtenerlo a través de ti. Al fin y al cabo, solo podemos entregar lo que poseemos. Si una mujer creció sin un buen sostén afectivo, le costará maternar, porque carece de la energía vital que su propia madre no pudo transmitirle. A veces, además, vive empeñada en salvar a su propia madre, de modo que no alcanza a ver a sus hijos como tales. Su fuerza sigue orientada hacia arriba, no hacia adelante. Hacia arriba quiere decir hacia su madre, hacia sus abuelas, y la historia se repite en la siguiente generación. Ese vacío no atendido se desliza hacia los descendientes. Si queremos que nuestros hijos no hereden el sufrimiento que llevamos dentro, hemos de liberarlo en nosotras mismas y en nuestro linaje, aunque ni siquiera conozcamos a esas ancestras. De lo contrario, los traumas inconscientes dirigirán nuestra vida y perpetuarán los mismos patrones dolorosos que frenan nuestro crecimiento. Y no solo impactarán en nuestros hijos, también van a impactar en nuestros proyectos, en las decisiones relacionales que tomemos o en cualquier área de nuestra vida. No necesariamente ha de ser a las que tenemos hijos. Puede ser que no tengas, pero igualmente tiene sus consecuencias. Por lo tanto, siempre lo digo, la herida materna se transmite de generación en generación. Es un trauma transgeneracional, un daño sostenido y reforzado por la cultura, para despreciar lo femenino y restar poder a las mujeres. Nada de esto surge al azar. El impulso natural de una madre es de nutrir, de proteger, de empoderar a su hija. Pero el patriarcado convirtió la maternidad en una empresa al servicio del padre y la comunidad. Se eclipsó la individualidad. Se ignoraban los ritmos biológicos y sexuales. Y las mujeres aprendieron a reprimir sus instintos salvajes de cuidado para atender a las necesidades de los hombres. Y así se fraguó un ideal materno de sacrificio y abnegación,
Basta mirar la figura de la Virgen María según el cristianismo. Mientras niños y niñas también dejaron de ser criaturas sintientes para convertirse en propiedad familiar. ¿El resultado? Adultos con su niño interior herido. Un legado que no proviene de familias puntuales, sino de toda una civilización. La mayoría de nuestros ancestros ni siquiera alcanzaron a ver con claridad este desajuste con sus propias madres. Tomaban aquello como lealtad y orden familiar, y quien se rebelaba quedaba expuesta al rechazo. Buscaban salvar a sus madres, pero ese intento no borra el sufrimiento pasado. Hoy, en pleno siglo XXI, podemos negarnos a creer que repetir su dolor, el dolor de nuestros ancestros, sea un acto de solidaridad. Nuestro deber, si deseamos sanarnos y sanar el linaje, es elaborar el duelo y avanzar. En otras épocas, recuperar el poder personal equivalía a ser expulsada. Ese miedo aún persiste en nosotras. Hay mujeres que sienten un pánico irracional a que su madre muera si ellas alcanzan la dicha o el éxito. Este temor suele nacer de experiencias reales vividas en la infancia. Comprenderlo dentro de la historia personal y cultural nos libera de un patrón milenario que traspasa la herida materna de mujer en mujer. Estamos unidas a la niñez de nuestra madre y por extensión a la de todas las que nos precedieron. Llevamos sus heridas, recreamos las defensas que forjaron para no ser lastimadas otra vez, porque nos crían igual que fueron criadas. Nuestro inconsciente mantiene una lealtad férrea al linaje femenino. La sociedad que pide mujeres sumisas y dependientes proyecta en ellas la necesidad colectiva de una madre que nunca abandone. Es la voz de nuestras niñas interiores que esperan una protección que jamás llega. Debemos renunciar a ese sueño imposible y sanar el dolor personal para transformar el dolor social. Eso sucede cuando gestamos y damos a luz a nuestra propia madre interior. Si no aprendemos a ser esa madre que nos faltó, corremos el riesgo de pasar la herida a la siguiente generación. Sanar a nuestra niña interior implica identificar las heridas heredadas y los patrones emocionales que nos condicionan. Conocer la historia de las mujeres de nuestra familia nos permite cortar el ciclo de traumas infantiles y acompañar a los niños del presente con empatía. El duelo debe vivirse no solo de manera individual, sino también colectiva. Lo que vemos afuera refleja el clamor interior de mirar nuestro propio dolor. Cuantas más mujeres escuchemos esa llamada y transmutemos la falta de madre, mayor será la transformación cultural y planetaria. ¡Wow! Se me ponen los pelos de punta solo diciendo esta frase. La repito. Cuantas más mujeres escuchemos esa llamada y transmutemos la falta de madre, mayor será la transformación cultural y planetaria. Y este es uno de los principales mensajes que siempre lanzo. Primero surge el feminismo sano, que nos impulsa a unirnos y recuperar el poder personal. Después, como explica Bethany Webster, viene la sanación de la herida materna, paso necesario para soldar nuestra unión y recomponernos, hombres y mujeres, desde dentro. La herida materna va más allá del vínculo concreto con nuestra madre. Toca el núcleo del desequilibrio de valores de la cultura. Curar esa herida no supone traicionar a las antepasadas ni perder el sentido de pertenencia. Al contrario, la conciencia que ganamos se expande por todo el linaje y hacia la comunidad. Cada pieza que sanamos honra las dificultades que ellas atravesaron. Hoy disponemos de opciones que no tuvieron. Somos libres de decidir y de reparar nuestro dolor primario, de dar un lugar a todas las niñas que quedaron sin voz y de acompañar a los niños y niñas del presente con presencia amorosa y lúcida. Desde la infancia aceptamos las reglas y mandatos familiares como verdades absolutas que se graban a fuego en el subconsciente. Y ya de adultas llega el momento de cuestionar si esas creencias heredadas nos sirven o nos limitan. Cada vez más mujeres estamos decididas a soltar los roles no elegidos que se vienen repitiendo de generación en generación. Toca desobedecer a nuestras ancestras, precisamente para honrarlas y por amor a ellas. Hemos nacido en un tiempo de despertar. Nos corresponde cortar el dolor no profesado que cargaron nuestras antepasadas
Y ante esto solo tenemos dos caminos. O permanecer sin darnos cuenta, leales a esas mujeres a través de nuestra madre, cargando sus heridas, las nuestras propias, y transmitiendo el mismo abuso a la siguiente generación. O el otro camino, elegir una mirada de futuro y aceptar el reto de ser piezas clave en la construcción de una nueva era de poder femenino, aun cuando levanten críticas de nuestro entorno. Gracias por escuchar el podcast de hoy de la guarida de las malas hijas. Nos vemos pasado el verano o el invierno, según donde te encuentres geográficamente. Sobre todo, si este episodio removió algo en ti, compártelo con otra mujer que sienta el llamado a sanar. ¡Feliz verano, mujeres queridas! Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te gustó lo que escuchaste y quieres más, puedes descargarte el ebook de los 8 pasos para sanar el vínculo con la madre gratuitamente en mi página web malashijas.es. Y no te olvides de conectar conmigo en mi Instagram @malas_hijas- y continúa inscrita en mi newsletter. Nos vemos pronto y recuerda, eres una mala hija y eso es algo bueno. Es hora de volar.